Hola, buenos días. Este video es para presentarles el texto de Gasperín, Barreras en la comunicación y en las relaciones humanas. Este texto, desde mi perspectiva, es muy interesante y muy importante porque enumera varias de las barreras que nosotros cometemos en la comunicación. Puede ser que no las hagamos conscientemente o que las hayamos aprendido desde muy pequeños, sin embargo, no quiere decir que no las podamos romper para nosotros poder comunicarnos con las demás personas efectivamente. Para eso es importante que las conozcamos, que prestemos atención, para que si reconocemos en nosotros algunos de estos aspectos, pues podamos romperlos para mejorar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones laborales e incluso para relacionarnos mejor con nosotros mismos, ya que vamos a hacer pues un poco de autodescubrimiento, conociendo cómo es que los demás nos ven. Para empezar, me gustaría enumerar la barrera más importante desde mi perspectiva, que es la de no escuchar. Podemos nosotros prestar atención a lo que nos está diciendo otra persona, sin embargo, si no prestamos atención a sus movimientos, si no prestamos atención al tono en que nos lo dicen, solamente en algunas ocasiones vamos a escuchar palabras, pero no vamos a conocer la intención verdadera de estas palabras. A esto viene aunado, por ejemplo, el poder, la ideología o el estatus. Nosotros, si nos sentimos menos que alguien más, puede ser nuestro jefe, alguna maestra, alguna autoridad, o incluso nos sentimos menos que ellos, nosotros nos vamos a estar cerrando inconscientemente ante lo que ellos nos quieren expresar. Si, por ejemplo, ellos solamente nos quieren comunicar algún tema, si nosotros nos cerramos a esto, vamos a crear una segunda barrera, que va a ser el prejuzgar, el adivinar o el suponer. No quiere decir que porque sea alguien superior o inferior a nosotros, lo que diga va a ser más o menos importante. Incluso si nosotros nos vamos a esto de prejuzgar, nosotros podemos cerrarnos al mensaje que nos están dando porque pensamos que nos van a regañar o que incluso hicimos algo mal, o peor aún, que nosotros tenemos el derecho sobre lo que nos van a responder y que entonces no importa la opinión de los demás. Esto de prejuzgar es una barrera que va hilada a esto del estatus y nos puede cerrar también. Entonces, como método de defensa, vamos a tener una tercera barrera, no solamente ya el no escuchar, sino una tercera barrera, que es la de las actitudes negativas. Ante esta idea de que nos van a regañar, por ejemplo, a este prejuzgar, va a venir la actitud negativa de cerrarnos. Vamos a actuar a la defensiva, por ejemplo, vamos a actuar groseramente, lo que no nada más va a cerrar el canal de comunicación y no vamos a prestar atención a lo que nos quieren decir, o incluso tenemos una actitud negativa enfrente a algún subordinado y nosotros vamos a tomar una actitud muy nefasta y vamos a cerrar el canal, ya que no nos van a escuchar, no van a prestar atención a lo que decimos. Es por eso que lo que debemos hacer es, primero que nada, escuchar, para evitar prejuzgar, para evitar adivinar y para evitar tener una actitud negativa ante lo que otros, la persona que sea, nos quiere decir. ¿De acuerdo? En el siguiente punto vamos a tomar la superficialidad. Por ejemplo, si estoy hablando de los jefes, de los empleados, en este aspecto de la superficialidad se puede tomar como que si tenemos algo en común con la otra persona que nos quiere comunicar algo, como lo es un trabajo, como lo es nuestras actividades diarias en la oficina, por ejemplo, las obligaciones que tenemos en nuestra casa, la superficialidad va a cerrar estos canales porque nosotros no vamos a tomar en serio los temas que se tienen que tratar para crear relaciones sanas, relaciones de comunicación, relaciones de trabajo, relaciones personales que vamos a tener con otras personas. Nos vamos, por ejemplo, a centrar en memes, en capítulos de La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, para nosotros evitar esta conexión que podemos tener con otras personas cuando nos podemos comunicar. No tienen que ser conexiones afectivas, no quiere decir que vamos a querer a nuestro jefe, que lo vamos a amar por siempre. Sin embargo, sí vamos a crear una conexión de respeto, vamos a crear una conexión saludable para que nuestro desarrollo incluso laboral pues sea también favorable. Esta superficialidad que tenemos va también hilada a otra barrera, que es la rutina de vivir. La rutina de vivir nos lleva desde que en vez de crear una rutina donde nuestras actividades estén controladas para nosotros llevar una mejor vida, esta rutina nos va a hacer la vida pesada.
no va a ser una rutina para mejorar, va a ser una rutina que nos va a estar deteniendo. Vamos a estar arrastrando nuestras tareas diarias en el trabajo, nuestras labores en casa, y cuando alguien nos quiera comunicar algo nuevo, nos vamos a cerrar, y no porque no queramos, sino porque estamos tan inmersos en esta rutina de vivir que no prestaremos atención a lo que viene adelante. Nos vamos a quedar estancados, y eso es una barrera incluso para las relaciones, pues vamos a quedar estancados en muchos aspectos, no nada más profesionales, sino en nuestra vida. La siguiente barrera que les quiero comentar es el engaño. También me parece que no es justo comunicar mentiras a otros. No porque sean mentiras blancas quiere decir que sean menos mentiras. Nosotros, para poder comunicarnos bien, debemos encontrar las palabras, debemos conocer a la otra persona para que lo que le vayamos a decir le afecte, pero no de una manera negativa. Por ejemplo, si vamos a dar una mala noticia, no quiere decir que tengamos que mentir y decir no te voy a despedir. Hablando en este aspecto laboral, lo que tenemos que hacer es hablar con la verdad, ser claros, mantener una posición neutral. Si somos los jefes, no subirnos a nuestro puesto, no hacer esta barrera que decía del estatus para que la otra persona se sienta mal. Siempre que alguien es sincero, pues nosotros preferimos escuchar porque parece que es importante. El lenguaje, aunado a esto también, es lo que nosotros vamos a utilizar para que estas mentiras pues no sean mal tomadas. Nosotros vamos a hablar, como le comentaba, con verdades que puedan tomarse de la mejor manera. Para esto es el lenguaje que les comentaba, porque nosotros incluso a veces no manejamos el mismo lenguaje que las personas que nos están oyendo o incluso las que nos están hablando a nosotros. Esto es por barreras culturales, por barreras socioeconómicas, por barreras geográficas, y no quiere decir que alguna de las partes esté bien o mal, solamente que nosotros estamos en diferentes momentos de el lenguaje y de la comunicación, pero esto se puede solucionar pues conociendo un poco más, abriendo nuestras fronteras, escuchando más a las otras personas para saber cómo se comunican, el tono de voz, y pues esto ayudará muchísimo a mejorar nuestra comunicación con los demás. A esto el miedo también quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos miedo. A lo mejor en muchas ocasiones el miedo lleva a la mentira. Todo esto va hilado, va a ser miedo a pues nuestros jefes, se incluye nuevamente el estatus, va a ser el miedo a las actitudes negativas que nos pueda presentar la otra persona. Esto quiere decir que el miedo a que nos hablen mal o el miedo a expresarnos nos va a cerrar muchas puertas. Nosotros como personas tenemos esta capacidad de comunicarnos con los demás, sin embargo, el miedo que nos han inculcado desde antes por ejemplo, a lo que decimos está mal o a que alguien sabe más que nosotros, nos ha detenido en muchas ocasiones de poder decir lo que pensamos y poder avanzar. Esta barrera es, desde mi perspectiva, mucho más difícil de romper, sin embargo, no es imposible. Nosotros, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, evitando las mentiras, por ejemplo, esta otra barrera, evitando caer en este estatus de sentirnos mal más o menos que otras personas, podemos ir disminuyendo este miedo de comunicarnos con los demás. Incluso actualmente pues está llevando mucho esto de la responsabilidad afectiva. Esto quiere decir que no debemos de tener miedo de expresar lo que nosotros sentimos. No por quedar bien con alguien más o no por no herirlos vamos a dejar de expresarnos nosotros. Y esto quiere decir que pues las relaciones humanas van a ser más sanas en este momento de que nosotros nos expresemos sin miedo. Incluso van a ser más profundas porque vamos a estar conociendo de verdad a las personas. Un miedo que nosotros podemos tener mucho es esta siguiente barrera, que es la crítica destructiva. Incluso si nosotros las hacemos inconscientemente, desde mi punto de vista es una barrera que nosotros hacemos por este miedo que sentimos anteriormente a ser rechazados o a no escucharnos. Pero estas críticas no ayudan. Este es un punto, una barrera que desde mi perspectiva no podemos mejorar, sino que debemos eliminar totalmente, porque no es nada sano. Otra de las perspectivas que tenemos, barreras, que tenemos, es la prisa. Comunicar todo a prisa no debe ser
no debería ser una barrera si nosotros la podemos comunicar efectivamente. Por ejemplo, en el caso de la mentira, en vez de dar muchas vueltas a una misma verdad y comunicarlas con prisa, nosotros podemos actuar sinceramente, actuar al punto, y entonces no tendríamos que tener esta prisa de decir las cosas en cierto tiempo, sino solamente decirlas bien, decirlas claro, decirlas con las palabras adecuadas, en un lenguaje que las demás personas nos puedan entender, para que esta barrera de la prisa, de no tomarnos el tiempo para decirlos, pues no sea un impedimento, sino una forma de nosotros expresarnos claro, en vez de estar pensando en el tiempo que vamos a tratar de decir algo, de decirlo a medias. Nosotros simplemente desde el inicio ser muy claras. Otra barrera, que podemos tener en la comunicación, y en este caso con las relaciones humanas, es el modo de comunicarnos. No va a ser lo que decimos, sino cómo lo decimos. Como lo mencionaba anteriormente, el decirlo claro, decirlo desde nuestras palabras, desde nuestra perspectiva, es una forma de romper esta barrera, ya que pues nuestra impresión, la impresión que van a tener los demás de nosotros o nosotros de otros, se va a ver por la claridad y por la seguridad con la que nosotros decimos las cosas. Entonces, esta barrera, más que romperla, es una forma de practicar, de empezar a hablar claramente con los demás, para practicar, para que nos demos a conocer, nos conozcamos nosotros mismos, y entonces a partir de que nos conozcamos, las cosas que nosotros podamos decirles a los demás, expresen en nosotros lo que de verdad queremos decir, y se expresen desde nuestra personalidad, no desde otras palabras que nosotros estamos pues escuchando o medio escuchando. Y por último, me gustaría hablarles sobre el no empatizar. Esta barrera es muy común en el mundo actual, porque aparte de que no escuchamos, si llegamos a escuchar palabras, no las comprendemos o no nos ponemos en el lugar de quien nos las está diciendo. Una cosa es escuchar, me despidieron, y otra cosa muy difícil es empatizar y pensar cómo la otra persona se siente, por qué lo despidieron, por ejemplo. Esta barrera del no empatizar nos cierra la comunicación y nos cierra los caminos a las relaciones humanas, porque nos hace menos sensibles a lo que los demás están viviendo o a lo que está pasando en el mundo. Nosotros podemos escuchar en las noticias muchos temas, pues la verdad, que son actuales, son reales, sin embargo no son agradables, y el no empatizar con ellos nos puede cerrar las puertas a la comunicación y a las relaciones, porque no sabemos cómo digerirlos, no sabemos cómo tratarlos. Los podemos escuchar, pero una de dos: o los ignoramos para no sentirnos mal, o simplemente no los escuchamos y nos cerramos a este tipo de comunicación, creando unas relaciones pues mucho menos duraderas, ya que no sabemos, igual todos vivimos en el mismo planeta. Si no empatizamos con lo que le está pasando a otra persona, incluso en otro estado, otro lado del mundo, nosotros no vamos a crear relaciones o no vamos a crear una generación nueva que va a empatizar con sus cohabitantes de este mundo, y nos va a cerrar incluso a nosotros y a nuevas generaciones a poder comunicarnos de una mejor forma. Como conclusión, pues me gustaría agradecerles por haber escuchado, y como lo mencionaba al inicio, ya que conocemos estas barreras, podemos analizarlas, podemos nosotros interiormente o cuando tengamos un tiempo, pues conocernos a nosotros mismos, analizarnos a nosotros mismos para saber cuáles son las barreras que hemos cometido anteriormente. De hecho, yo leyendo este texto las pude identificar, no muy claramente todas, pero ya haciendo más conciencia, yo las pude ver y las puedo recordar para cuando hable con alguna persona no hacerlas. No es fácil, no lo vamos a hacer desde la primera vez que nos comuniquemos con alguien más. Sin embargo, pues nosotros que vamos a trabajar con muchas personas en mercadotecnia, es importante que las conozcamos para poder irlas quitando desde ahorita que somos estudiantes, para más adelante, para que nuestro trabajo, cuando estamos ejerciendo esta carrera, pues nuestra comunicación sea asertiva y podamos ser unos mejores profesionistas. Pues eso fue todo. Por el momento les agradezco mucho. Mi nombre es Julia Isabel Rodríguez García, de la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas del Instituto Rosario Castellanos, del grupo 114. Muchas gracias.